lo que se está haciendo es agredir a la población, matarlos, desaparecerlos, como esa evidencia que no hay que dejar porque lo que va a causar es una mayor movilización y eso empieza a pasar. Nuestra oportunidad para generar conversaciones, aprender de los mejores, resolver dudas y ayudar a nuestra comunidad. Todo en torno a una taza de café. Café Legal. Hola amigos, de antemano, gracias por estar aquí con nosotros tomándose otro café. En esta ocasión nos enlazamos hasta Colombia para charlar con nuestro amigo Edwin. A Edwin lo contactamos y conocimos a través de la red Coach Surfing, una excelente opción para los que gustan de viajar, como a Edwin. Edwin, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Sergio. Pues me encuentro muy bien acá, con un frío terrible. Estos días ha llovido bastante acá en Soacha, cerca de la capital, a unos 5 kilómetros de la capital. Pero, ¿por qué no nos cuentas un poco más de ti? Y cuéntanos qué café te preparaste en esta ocasión. Bueno, mi nombre es Edwin Giovanni Ruiz Rojas, por el destino que podríamos llamar. Estaba yo planeando hacer un viaje por Centroamérica y mi primer destino era Ciudad de México. Entonces tuvimos la oportunidad de conocernos y compartir, digamos, unos días y unas experiencias. Hoy estoy tomando café Águila Roja, que es la marca patrocinadora de la mayoría de eventos de acá de Colombia y es el café que se puede considerar el café popular, ¿sí? El que tomamos toda la población. Se dice que Colombia es un país muy caracterizado por el tema del café, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues ahí se resalta un poco. Fíjate que en esta ocasión quisiéramos hablar contigo, y ya que tenemos la fortuna de conocerte, de tener contacto contigo, una persona que, digamos, vive el día a día y no tiene al lado los reflectores de ¿qué sería la cuestión de una televisora, de una empresa de radio? Sino que una persona normal, un colombiano que día a día sale a buscar ser mejor. Esto me lo refiero porque, pues, todos sabemos que existen unos problemas sociales terribles allá en Colombia que comenzaron por allá de finales de abril. Bueno, esto es lo que nosotros sabemos. Todo comenzó por una movilización y una protesta por una reforma tributaria que planteó el presidente Iván Duque. Pero, pues, ¿qué más que tú para ponernos en contexto de este problema socioeconómico, también político, de allá de Colombia? Entonces, para entender la situación que está viviendo Colombia hoy, se necesita hacer una inspección minuciosa frente a los temas históricos y a las movilizaciones que se venían presentando desde el 2018, que van a ser mucho más fuertes. El 21 de noviembre del 2019, más conocido para la población colombiana como el 21N, va a ser importante porque ya se estaban generando algunos cambios frente a los impuestos y a la condición que necesitaba la población para recibir algunos beneficios como eran lo de los servicios. Entonces, se empieza a generar desde el 28 de noviembre del 2019 movilizaciones en masa en contra del gobierno de Iván Duque y además frente al alza de algunos alimentos y diferentes condiciones que se venían presentando a la población, como la falta de accesibilidad a los servicios básicos. Entonces, el agua, el internet, la luz, ¿sí? Y bueno, por temas de pandemia, que fue lo que se representó, ¿cierto? Se va a detener un poco estas movilizaciones que se dan y entonces, pues la pandemia sirve como una excusa para el gobierno para
mitigar esas movilizaciones. Pero pasa algo muy curioso con esto, y es que cuando se empieza a dar la mitigación de la movilización, es la fuerza disponible, ¿sí? La policía y los militares quienes van a intervenir a los manifestantes, y de algún modo se les va a salir de control. Entonces, cuando entra a jugar la policía, empiezan a quitar a los manifestantes de una manera, pues, que no es usual, ¿cierto? Para el resto, o quizás acá nosotros también en Colombia lo hemos naturalizado, y es que después de ciertas horas de la tarde, noche, sí, tipo 6 7 de la noche, llega algo que se conoce acá como el SMAT, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, y empiezan a disparar gases lacrimógenos contra la población con el fin de disgregar a la población. Cuando eso ocurre, ¿sí? Empieza a haber accidentes, ¿sí? Entonces esos accidentes son fatálicos, ¿cierto? En tanto hay personas que empiezan a fallecer. Entonces es preocupante cuando se presentan casos de jóvenes entre los 18 y los 25 años. Entonces personas que mueren, que les cae esa lata, es un gas lacrimógeno, es una lata que sale con gran presión y con altísimas temperaturas, y pues prácticamente hace la función de un proyectil. Cuando golpea, pues se acaba, y muchas veces incluso caen los ojos, en algunas partes de los cuerpos, en las ingles, y finalmente termina dándose el tema de la amputación. También recuerdo que entonces había una petición ya ahora, ¿no? Que era desaparecer este escuadrón antidisturbios allá en Colombia para poder, pues, evitar todo este, bueno, como un reclamo que surge de toda esta gente desaparecida, muertos también, y víctimas de agresiones sexuales también dentro de las mismas, de los manifestantes, ¿no? Y por parte de las autoridades. ¿Qué ha hecho la población, o mejor dicho, qué tipo de población es la que se está movilizando? ¿Es en realidad todo Colombia? Ya, entonces, como te decía, para entender lo que se está gestando ahorita en Colombia frente a la movilización, hay que entender la cuestión histórica, ¿no? Y entonces estaba comentándole que ya empieza a estar el 2020 con el inicio de la pandemia, y aún en esas condiciones sale la población a manifestarse y reciben este tema de la represión por parte de la policía, del SMAT y de algunos militares. Entonces la visión que se empieza a generar frente a estas personas, pues es muy negativa. Se empieza a cuestionar realmente cuál es la labor de la institucionalidad cuando en su logo dice que Dios y patria, ¿sí? Entonces empiezan a darse diferentes situaciones donde lo que se está haciendo es agredir a la población, matarlos, desaparecerlos, ¿cierto? Como esa evidencia que no hay que dejar, porque lo que va a causar es una mayor movilización, y eso empieza a pasar cuando se detienen algunos jóvenes, ¿cierto? Se los llevan a unos lugares que se llaman CAIs, ¿sí? Se supone que son lugares de retención por 24 horas para como tenerlos de alguna manera controladas, pero pues al día siguiente, sin ningún tipo de juicio, pues los liberan. Estas situaciones no se empiezan a presentar, sino que los empiezan a retener más del tiempo que es debido, y al final muchas veces terminan siendo agredidos. Entonces, esa es la situación con la que se empieza a ver a la policía. ¿Quiénes son los que se están manifestando? Parte de lo que me está preguntando. Las personas que se están movilizando tienen que ver con, en su mayoría, jóvenes que están entre los 15 y los 25 años, ¿cierto? Que han tenido unas condiciones pues pésimas en su crecimiento frente a lo que es la educación, frente a lo que es espacios de entretenimiento, frente a lo que son los servicios como la salud, ¿cierto? Otros servicios o necesidades que se les va a presentar
según van creciendo, como lo es el trabajo. Entonces, todas estas cosas sumadas, todas estas carencias pues, de un evidente Estado que no está preparado. O sea, el tema de las movilizaciones que se presentan hoy no es solo por lo de la reforma, que es lo que yo quiero resaltar, sino que es la evidencia de una administración que ha venido negando las oportunidades para una clase de personas que se encuentran en los estratos más bajos. Acá en Colombia se clasifica a las personas por estrato. Entonces, va a haber el estrato 1 hasta el estrato 6. El estrato 1, ¿cierto? Son esas personas que carecen de servicios públicos y de acceso a vías principales o que sufren de alguna necesidad para poder tomar el transporte. La clase 6, por supuesto que son los ricos, ¿sí? Las que tienen todas las oportunidades, todas las facilidades, etcétera, etcétera. ¿Quiénes están manifestando? Los que están entre el estrato 1, 2 y 3, ¿cierto? Que son los principales afectados. Y ahora se va a sumar con el tema de la reforma tributaria del 2021, los estratos como el 4 y el 5, que es algo que no se había evidenciado antes, porque finalmente siempre hemos sabido que los ricos de alguna manera están mucho más acomodados. ¿Por qué van a ser ellos partícipes de esta ocasión? ¿Sí? Van a ser partícipes porque dentro de la reforma tributaria, que es del 2021, se les va a hacer una declaración de renta a todas las personas que ganen más de 2 salarios mínimos. Acá un salario mínimo está alrededor de 1.000.000 de pesos, que en dólares sería más o menos $310, ¿sí? Para hacer como la conversión de forma rápida con el peso mexicano. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Se empieza a gestar toda esa falta de oportunidades, ¿cierto? Esa necesidad que están haciendo diferentes sectores de la población dentro de los estudiantes. ¿Qué es lo que están pidiendo? Mayores recursos para que sea garante el estado de la educación pública, que son muy pocas las universidades públicas, la mayoría de universidades son privadas. Las pocas que son públicas requieren de un examen donde muchas personas se presentan y son muy pocos los cupos que se habilitan. Eso hace que haya una competencia tenaz y que finalmente esos cupos sean dados a personas que quizás no tenían la necesidad propiamente. ¿Y cómo le estoy diciendo esto? Es que una población que de estrato 1, 2 y 3 no tenían un sistema de educación formal digno, ¿sí? Con todas las condiciones, con todos los temas, todo el currículo que se necesita, que se debe cumplir en un año escolar, no lo tienen. Y cuando se enfrentan a un grado 11, que ya es la finalización de la escolaridad acá básica, y quieren pasar a una universidad, se enfrentan con una evaluación que les hace la universidad pública y que no les va a permitir su ingreso, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a evidenciar unas falencias frente a lo que es la educación pública. Un sistema, un sector agrario, ¿sí? De los campesinos propiamente, que están peleando por los implementos necesarios para cultivar, ¿cierto? Fungicidas, herbicidas, la misma semilla, ¿cierto? Que ahora tienen un pequeño impuesto que le vamos a conocer como el IVA, que es del 20%, o sea que por cada 1.000 pesos que se paga, se están pagando 200 pesos de impuesto. Acá el dólar está alrededor de 3.600 pesos, ¿sí? Como para que lo tengamos presente. Entonces, ahí vemos dos sectores que están muy, muy fuertes. Ahora tenemos la de las centrales obreras. Los obreros no están siendo bien remunerados, se les está quitando algunas garantías como las de la pensión, que acá se supone debía haberse cumplido antes de los 60 años, y con el tiempo se ha venido incrementando. Por ejemplo, para las mujeres es de los 58 y para los hombres de los 62. Entonces, ahí ya tenemos otro sector, y así es a escalonarse todas las personas que tienen un interés o tienen ese afán de que realmente se produzca un cambio. Entonces, esa necesidad va a hacer que todos en conjunto empiecen a manifestarse. ¿Quiénes son los principales afectados? Estrato 1, 2 y 3.
Y así poco a poco van a empezar a generar esa ola de manifestaciones desde el 2018, ¿sí? Que se hace muy presente en el 2019, el 21N que le comentaba, que a inicios del 2020 va a darse con más fuerza con el tema de la represión de la fuerza pública, pero que van a ser detenidos por la cuestión de pandemia. Entonces, la pandemia fue un golazo para el gobierno porque permitió, junto a un discurso de limpieza, de higiene y de toda la situación, que la gente no se reuniera. Entonces, inmediatamente paró la movilización. Entonces, aún teniendo esas condiciones y esas características, la gente se está empezando a arriesgar a salir porque viene la reforma tributaria. ¿Y en qué consiste la reforma tributaria? Porque la gente va a decir, ya no me aguanto más, ¿sí? La reforma tributaria toca diferentes temas que de alguna manera voy a intentar ser muy rápido, ¿sí? Y primero es que hay cosas que no tenían el IVA y hay cosas que ya tenían el IVA. Entonces, ¿qué es lo que tiene el IVA? El IVA tiene el 19%, casi el 20%, ¿sí? Para generar una cifra más sensata o más fácil de entender, ¿sí? El 19% lo que va a generar es un impuesto en diferentes tipos de alimentos, pero no estaban en la canasta familiar. Dentro del plato de comida que suele comer un colombiano, ¿sí? Está el arroz, la papa y algún grano, ¿sí? Y una proteína que no siempre es carne o que no siempre es pollo, generalmente es el huevo, ¿sí? Hay un tema, no sé, se volvió viral acá en Colombia, cuando le preguntan al ministro de Hacienda y a las principales personas que se encargan de ponerle los precios a la canasta, que cuánto valía un huevo. Para la población general tiene un costo de 400 a 450 pesos un huevo, ¿sí? Le preguntan a la persona encargada de poner los precios, ¿cierto? Y el tipo va a decir que costaba 1.800 pesos, ¿sí? La docena. Entonces, es una cifra irrisoria porque él devela que nunca ha ido a comprar un huevo, cuando es lo principal a lo que él le está generando un costo además. Entonces después van a decir, no, es que a los huevos no les van a subir el impuesto. No, no, no se preocupen. Ah, no le van a subir al impuesto, pero van a empezar a subirle a las cosas que van a permitir que el huevo, ¿cierto? De la gallina llegue al plato de los colombianos, porque los alimentos se mueven a partir de la gasolina, ¿sí? La segunda cosa que va a generarle una mayor afán a la población es que van a empezar a generar un tema de peajes al entrar y al salir de las principales ciudades. Toda la comida llega a un centro de abastecimiento que se llama Corabastos dentro de la capital, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que toda la comida que vaya, o sea, que venga de otras partes del país, va a llegar a la capital y va a tener ya dos alzas. Una, la de la gasolina y otra, la de los peajes. Por supuesto que el productor nunca va a tener ese afán por pagar, ¿sí? Porque quienes van a pagar esas alzas finalmente es el consumidor. Un caso particular que es algo que nos afana mucho acá a la población es el tema del pan. Acá, digamos que el pan para nosotros es la tortilla para el mexicano. Todo el mundo consume pan, ¿sí? Entonces, yo todas las noches tengo que ir por 2.000 pan, que son alrededor de 10 panes, digo, de 8 panes, porque aumentó el precio, y ahora quieren que ese pan aumente más de precio. Entonces, lo que ellos dicen es que no se preocupen, usted va a estar en la capacidad para pagar el pan, ¿sí? Pero si yo logro comprar 4 panes con 1.000 pesos, cuando se aumente ese costo, ya no, ellos pretenden, dicen, no, tranquilo, el costo va a aumentar de 250 a 300. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que las personas van a comprar ahora 1.200 de pan para 4 panes. Eso no va a pasar porque si yo compraba 1.000 pesos, o sea, 4 panes con 1.000 pesos, ahora lo que va a hacer la gente es va a retener
ese dinero y va a mirar qué le alcanza con los mismos 1.000 pesos, le va a alcanzar para 3 panes. ¿Y por qué va a pasar eso? Porque no ha aumentado el salario mínimo, que es lo mínimo que debería ganar las personas. Sí, esta situación, fíjate que me suena tan similar como que pasa acá en México. Recuerdo la situación de que el mismo presidente anterior a este sexenio, cuando le preguntaron que cuánto costaba un kilo de tortilla, él respondió que no sabía porque no era la señora de la casa. Exactamente, o sea, no tienen ni idea de lo que una persona de la población regular, pues, tiene que combatir todos los días, ¿no? El hecho de salir y buscar a comprar lo que ellos lo tienen solucionado con sus salarios elevadísimos, con toda esta situación, ellos lo tienen solucionado. ¿Cómo lo hacen para obtener dinero en esta situación de paro nacional para la subsistencia como tal? O sea, tú, tu familia, ¿qué hacen para esta cuestión? Digamos que en estas condiciones, mi núcleo familiar, sí, personalmente, está mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, ¿cierto? Yo soy el menor de 3 hermanos, mi hermana ya es muy grande y bueno, ya no vive con nosotros. Pero ¿cómo hacemos nosotros? Mi papá tiene 60 años, mi mamá tiene 60 años, mi hermano tiene 29 años y yo tengo 25. Ninguno, ni mi hermano ni yo hemos tenido hijos. Entonces, esta condición nos va a traer un lado privilegiado y es que no tenemos una responsabilidad real, ¿cierto? Más allá del mantenernos o sostenernos a nosotros mismos. Estamos en un momento en el que, gracias a que hemos tenido la oportunidad de estar dentro de una educación pública, hemos logrado pensar diferentes. Les decía a ustedes, tuve la oportunidad de ir a México, ¿cierto? No tanto con un dinero planificado y con muchas ganancias, no, por eso está el tema del couchsurfing, ¿sí? Si yo hubiera tenido unos medios muy amplios, pues simplemente llego a Ciudad de México, pago hotel y me tomo 1 o 2 semanitas y me devuelvo para mi casa tranquilo, ¿sí? O sea, esto devela diferentes cosas. ¿Cómo me alimento yo? Sí, yo trabajo, en este momento trabajo como docente y pues recibo un salario. Mi hermano es diseñador gráfico, en este momento también recibe un salario que está en el mismo, siendo que él estudió, ¿cierto? Pues hizo toda su carrera, se supondría, ¿cierto? Que sus ganancias sean amplias, ¿cierto? Que esté por encima del básico, del mínimo que gana cualquier persona que pues evidentemente no tuvo la oportunidad de estudiar. Yo gano prácticamente lo mismo, ¿cierto? Entonces son 2 salarios mínimos que por lo menos pueden solventar los gastos. Mi mamá, después de haber trabajado 32 años en una empresa, en una maquila, ¿sí? Cosiendo, sí, con problemas de movilización, con problemas de descansos, porque esto es lo que sufre la población ordinaria, ¿cierto? Y es que tiene que trabajar dentro de las 8, 10 y hasta 12 horas para ganar un sueldo básico, ¿sí? El mínimo que nosotros llamamos acá, se supone que es lo mínimo para sobrevivir. Ella todas sus 32 años ganó el mínimo, ¿sí? Y está el tema de mi papá, que se supone tiene 60 años, acá se pensionaría a los 62, mi mamá ya es pensionada, mi papá tiene 62 años y le pasó algo muy curioso, que hace 2 años, antes en el 2019, como para junio, la empresa en la que él trabajó 32 años en una empresa de soldadura, ¿sí? No miento, 36 años trabajó en esa empresa. Y después de haber trabajado 36 años, la empresa entra en quiebra y no se declara en quiebra porque declararse en quiebra tiene que saldar los salarios que tiene pendiente con la población. Imagínese un señor de 60 años, ¿sí? Se queda a los 58 sin trabajo y él acostumbrado, digamos, a resolver las necesidades de su hogar, ¿sí? Pues es un tema psicológico que ya de entrada le genera un estrés, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar para el gobierno de estas personas? No les interesa.
se queda sin salario ahorita y está cumpliendo unos momentos de servicio con sus compañeros, con sus otros compañeros que ya pasan de los 55 años y que algunos ya tienen 65 años, ya se pensionaron, pero tenían todos sus ahorros con la empresa. Entonces eso es una súper embarrada. ¿Por qué resalto el tema de mi papá? Porque al igual que mi papá, ¿cierto? Entonces él hace parte de un sindicato y los sindicatos también se están movilizando hoy en este del paro, porque esas situaciones que parecería extraña se presentan en todos los hogares. Incluso hay personas que ni siquiera tienen un trabajo formal hoy, ¿sí? En temas de pandemia, o sea, y los subsidios que también dijeron, no, vamos a solucionar el tema de la pandemia pidiendo, sí, aumentando la deuda externa que tenemos con Estados Unidos, que nunca se ha logrado pagar y que se supone para eso se están cobrando los impuestos para pagar esa deuda que es interminable, y ahora no la aumentamos más con el tema de la pandemia pagando, haciendo subsidios para la población que realmente no resuelven las necesidades de la población. ¿Qué se necesita? Un trabajo, ¿qué se necesita? La condición de una educación, ¿qué se necesita? Salud en temas de pandemia. O sea, esto de la pandemia fue favorable para el gobierno porque tuvo la movilización, pero también empezó a mostrar las diferencias, ¿cierto?, socioeconómicas y dificultades que tenía el resto de la población, la preocupación. Y volvemos al tema, ¿cómo resolvemos el tema de la comida? Un mito que se está dando a nivel internacional y a nivel nacional, hay muchas personas que no lo comprenden, es que dicen que hay desabastecimiento de los productos. Eso es tanto cierto como mentira. Y usted me va a decir, ¿cómo es eso posible? Es cierto porque en los centros de cadena, ¿cierto? Los principales almacenes, ellos sí tienen desabastecimiento. ¿Y por qué? Porque la mayoría de productos que traen son importados, ¿cierto? Y esos no se están logrando dar a partir de los bloqueos que se están dando a nivel nacional. Pero los centros de acopio de abastecimiento, lo que hoy conocemos como plazas de mercado, ¿cierto? Esos sí nunca se han parado. Entonces llegan los camiones y se les está dando prioridad en los puntos de concentración, en los puntos de bloqueo, a ambulancias, a alimentos y a recursos, por ejemplo, que tengan que ver con todo esto de la pandemia, como la higiene, jabones, vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un desabastecimiento real porque la gente, si necesita ir a comprar algo, vaya a la plaza de mercado y lo va a encontrar todo, ¿cierto? Si usted va a un centro comercial, ahí sí va a tener y incluso va a notar más las salsas. ¿Qué tipo de cosas se presentan? Volvamos a mi caso. Yo tengo una super condición en donde mi hermano y yo estamos solventando junto con mi madre, ¿cierto? Pero eso no ha sido del todo gratuito, ¿cierto? Nosotros estuvimos dentro de una dinámica académica en donde entendíamos cuál es la dificultad de tener hijos, ¿sí? La población ahorita empieza a tener hijos desde los 14, 16 años, y esa es la población media, ¿sí? Ellos son los que realmente se están viendo afectados y los que no tienen esos recursos. Vamos a ver otras familias, incluso amigos míos ya tienen 2 hijos, ¿sí? Son personas que necesitan alimentación, educación, ¿sí? Todo el tema de los servicios y derechos. Eso es difícil, ¿sí? Es una condición que va a impulsar de nuevo a toda la población a salir. Estamos cansados de que esta situación siga presentándose y que cuando la gente sale a manifestar por cosas que se supone debería estar dando el Estado, porque dirán todos, no, el Estado, o sea, no podemos echarle la culpa todo al Estado, pero tienen que asumir que durante varios años nos han estado cobrando impuestos y que nunca se ha dado una retribución evidente frente a ese gasto del impuesto, ¿sí? Ese ahorro que se supone está haciendo el Estado, que es el que me está cuidando el dinero, el que me está cobrando un impuesto, pues nunca invirtió en mí. Entonces, si le estoy dando
porque no invierte en mí, porque no me da educación, porque no me da salud, o sea, hay gente que todavía dice, no, es que la gente está peleando allá porque quiere todo regalado. No, no es cierto. La gente no quiere todo regalado porque es que ha venido pagando impuestos. Y pasa una situación muy curiosa en Soacha. En Soacha, que hacemos parte de la periferia, ¿sí? Le llaman ciudad dormitorio. ¿Por qué? Porque la gente, acá en Soacha no hay trabajo, el trabajo está en la ciudad. Tienen que movilizarse alrededor mínimo de 60 minutos para llegar a sus lugares de trabajo. Acá la gente solo compra casa, ¿por qué? Porque es muy económica. Entonces, duermen acá, trabajan en Bogotá. ¿Y qué está pasando? Que se presenta un fenómeno muy irregular con el tema del impuesto predial. Acá se paga una vez al año, no sé en México, acá se paga un impuesto que le llaman impuesto predial por la tenencia de una casa, ¿sí? De una propiedad. Entonces, acá en la casa se estaba pagando el año pasado casi $60 y hoy se cuatriplicó esa cifra, ¿sí? Ahora se están pagando, o sea, casi se quintuplicó, ¿cierto? Entonces, hoy, esta semana mi mamá fue por el recibo y le están diciendo que tiene que pagar 5 veces más de lo que estaba pagando, ¿sí? Y eso, o sea, es traumático para una población que vive el mínimo. De nuevo, nosotros estamos privilegiados, ¿sí? Digamos que yo me siento de alguna manera, no tengo esa necesidad inmediata, pero veo la situación de mi vecino, que tiene mi misma edad, con 2, 3 niños, ¿cierto? Personas desempleadas, y yo digo, bueno, ¿me afecta a mí? Claro que me afecta. ¿Por qué? Porque finalmente hace parte de mi círculo, hace parte de mi barrio, hace parte, pues, de mi población y que, o sea, ¿en qué estamos? ¿Sí? ¿Cómo no ser indolentes frente a una situación en donde todos los días, por ejemplo, de nuevo le digo, estoy trabajando como docente y les pregunto, muchachos, ¿qué desayunaron hoy? ¿Cómo les fue hoy? Y me dicen, no, mire, profe, desayuné café con pan, chocolate pan, aguapanela pan, ¿sí? Y uno dice, bien, tuvo una comida por lo menos, ¿sí? Pero sabemos que ese no es un buen desayuno, o sea, no, o sea, ¿y qué va a almorzar? No, pues arroz y, y porotos, le llamarían en otras partes de América Latina, ¿sí? O un grano, ¿sí? Lentejas, frijol, ¿sí? Y ya. Y en la noche, pues un calentado que muchas veces a ellos no les alcanza. Entonces, vuelven y comen un café con pan. Entonces, lujos no tienen, pero entonces uno empieza a visualizar ese tema y se dice, no, hombre, o sea, algo está pasando y no es porque la gente quiera hacer, porque le están preguntando a muchas personas, ahora salió un nuevo concepto que le llaman personas de bien, ¿sí? Las personas que están en unas mejores condiciones económicas y que están estigmatizando a la protesta social y ahora le llaman vándalos, ¿sí? Y ahí surgen un montón de temas y es triste. La población empieza a atacar a su propia población diciendo, no, es que esa gente vándala está por allá rompiendo todo, generando disturbios, bloqueando, ¿sí? Sin ninguna razón. Y ese es el problema. Todo esto que hemos hablado son las razones suficientes para decir que la gente sí tiene motivos para movilizarse y que no son vándalos, porque si uno busca una definición de vándalo, lo que está diciendo es que son personas que destruyen, que generan inconformidad sin ninguna razón. Y ya hemos demostrado que sí hay razones y hay de sobra, porque si me pongo a hablar de más razones, pues se nos va a otra sesión. Entonces, claro. Sin embargo, lo que quisiera también, digo, a mí me gustaría saber ahorita cómo les pinta a ustedes el futuro. Obviamente no es muy alentador, pero ¿qué se espera con toda esta movilización? ¿Ustedes qué esperan? ¿Cómo sería ya? Por lo menos digamos, que la gente, o sea, lo que se está proyectando, o sea, todos, ahí hay un mito, y que no, que puede haber un golpe de Estado, ¿sí? Eso sería como lo que se esperaría con después de 1 mes y medio de movilización, la gente quiere realmente que haya un cambio, y se está pensando como en un golpe de Estado, pero después vamos a entrar a revisar eso, y casi es imposible en esta condición. ¿Por qué? Porque
una de las principales inconformidades es frente a las instituciones que representan al Estado. Entonces, está el presidente, evidentemente, está el Senado, que es un montón de personas que no pagan impuestos, son los que más ganan en este país y no pagan impuestos, y aparte se les paga todos los viáticos. O sea, ellos casi, uno se pregunta qué es lo que ellos consumen, si prácticamente van al Senado y les dan desayuno, almuerzo y comida, ¿sí? O sea, ¿en qué están gastando estas personas? ¿Sí? Se les da el café que nosotros pagamos, ellos no consumen el café Águila Roja, ellos consumen el Starbucks, ¿sí? Otras marcas que han seleccionado el café y aún así se los provee el Estado. Entonces, las camionetas se las proveen porque cómo va el senador a caminar, ¿no? Eso corre riesgo, ¿sí? No, cómo ellos van a pagar su gasolina, ¿no? Es que son senadores. Entonces, ¿cómo la policía, cierto? Se les va a criticar a la policía si son los que se supone van a protegernos. Entonces, ¿cómo se va a criticar a los militares si son ellos los que también se supone garantizan que haya un libre tránsito entre ciudades y la situación? Pero lo que nos damos cuenta, y hay un caso muy particular que nos recuerda a estas instituciones, que es la policía y los militares, es el tema de los falsos positivos que pasó aquí en Soacha, ¿sí? ¿Qué es un falso positivo? Por si nunca escucharon eso. Falso positivo es que acá por 60 años hubo una guerra entre guerrillas. Ahorita también hay una guerra ahí que se está dando de las disidencias, que daba una guerra entre guerrilla y una guerra contra pues el Estado, y pues evidentemente quien lo representa en ese ámbito es el ejército. Enfrentamientos de todo tipo. Y hay un momento en el que el presidente de ese entonces les va a decir a ellos que va a generar un bono adicional a las personas que demuestren una baja. Y entonces una baja es un término que se utiliza para matar a alguien, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas usted mata? Entonces, ¿cuántas personas usted da de baja? Eso se traduce en dinero. Entonces, ay, no, Sergio trajo 5 bajas, listo. Entonces, por cada persona de estas va a recibir una bonificación de $50. Y entonces, no, pues se volvió un super negocio y empiezan a reclutar pelados, ¿cierto? Ya no había de dónde más sacar guerrilla para decir que dieron bajas, pero no es que estaban pagando $50 por persona. Entonces, busquemos pelados que no tengan futuro, ¿cierto? Que nadie los vaya a pelear y pongámoslos como falsos positivos, ¿cierto? Entonces, es un positivo una persona que ha sido de baja. Falso positivo porque no era un positivo realmente, ¿cierto? Sino que era una persona de la población civil que lo van a vestir como guerrillero y al final lo van a presentar como una baja. Entonces, ¿qué se espera de todo este panorama? Que por lo menos la gente tome conciencia, ¿sí? Frente a las votaciones que se van a dar para el próximo año, ¿sí? Eso es lo que se está generando. La gente está diciendo, venga, ¿y por qué es que están destruyendo todo? ¿Por qué es que están rompiendo esta gente? ¿Sí? ¿No se dan cuenta que eso va a pagar de los impuestos también? Sí, pero es que ya se intentó todas las formas posibles y habidas y no resultó, ¿sí? Si no fue por ese medio, entonces están las vías normales o pacíficas y después ya están las vías de hecho. Entonces, nada, ahora toca llamar la atención que por lo menos la gente se visualice, y la población que no tiene esa educación de la que tanto hemos dicho, ¿cierto? Haga conciencia y diga, oiga, sí, ¿será que si a la próxima este man va a venir aquí a prometerme el cielo y la tierra, me va a traer tamales, me va a traer acá platos de lechona? ¿Será que vuelvo a votar por él o finalmente real tomo una conciencia de lo que eso representa y finalmente voto por alguien que me pueda no solo convenir a mí en lo personal, sino al conjunto como población? Eso es lo que nosotros estamos esperando y que finalmente, primero, toda esta cuestión del IVA sea reconsiderado y que no se tenga que pagar, ¿sí? Que las personas en temas como la virtualidad, la salud, la tecnología en general, ¿sí? Que haya una mayor ampliación, por lo menos de la educación y de la salud, que es lo que más se necesita, ¿sí? En un segundo plano iríamos el trabajo, si la gente
no gana un salario, ¿cómo va a comprar? Sí, ¿cómo se va a alimentar? Y Claro. entonces eso es lo que más preocupa. Y hay algo que es lo que está motivando y a la vez, o sea, al inicio cuando se dijo, no, paro nacional, todos dijimos, no, pues el paro nacional que sea el 28 de abril, hay un número muy curioso con ese, el 28, si usted recuerda, le dije 28N, ¿sí? Sí, es. El 28 de abril del 2021, el primer día de paro. Las personas dijeron, no, un paro va a durar 2, 3 días. Pero ¿qué pasa? Pasa 2, 3 días, 5, 7 días y se sigue manteniendo el paro. Y decimos, bueno, ya entendemos que hay razones y los está motivando. Pasa 15 días, 20 días, un mes. ¿Qué es lo que está pasando? Todos los días hay personas allá afuera que se están rompiendo la cabeza literalmente contra la fuerza pública porque no les permiten decir las cosas como son, ¿cierto? Entonces, si yo estuviera en un espacio público en este momento diciendo lo que estoy diciendo, pues probablemente tendría problemas, ¿sí? Que es lo que generalmente se asocia con las personas líderes sociales, que eso va a tener otro sector, ¿sí? El sector de las lideresas sociales que generalmente producen un espacio para que la gente participe y no termine en grupos armados como los paramilitares, como los mismos militares, como temas de las drogas, ¿sí? Esas personas representan un peligro porque no permiten que se den esas dinámicas y las terminan exterminando en este país, ¿sí? Todos los días hay personas que se están rompiendo la cabeza y eso está ya en cifras. Y entonces se las voy a leer para que sean evidentes. Entonces, desde el 28 de abril de las 12 p.m. hasta el 31 de mayo, esa es la última cifra que se ha producido acá desde la Universidad de Antioquia, están diciendo que hasta el 31 de mayo del 2021, ¿sí? El mes que ya pasó, se han producido 3.789 casos de violencia policial. O sea, que el policía evidentemente genera o acciona algún tipo de violencia física contra las personas. No se está contando otro tipo de agresiones como la verbal o la psicológica, no, la física constantemente. 1.248 víctimas de violencia física por parte de la policía, 45 víctimas de violencia homicida. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no nos acompañan en este mundo, ¿sí? Y se hace una acotación y decimos que hay 29 casos de homicidio que se encuentran en proceso de verificación, o sea, 45 sí se verificaron, 29 no se han logrado como dar el culpable, ¿sí? 1.649 detenciones arbitrarias, apelados que, lo que le decían el CAI, debían de haberlo retenido 24 horas y finalmente terminan 48, ya no aparecen, o los devuelven todos rotos, ¿sí? Literalmente rotos, ¿sí? Fracturas en todas las partes de su cuerpo. 705 intervenciones violentas en donde hay manifestaciones pacíficas, que eso hay que comentarlo. Las manifestaciones no siempre han sido violentas y el tema de la manifestación es manifestar, decir lo que usted está o considera se presenta un desacuerdo, ¿sí? Usted tiene derecho a manifestarlo con lo que usted no está de acuerdo. Entonces, esas manifestaciones generalmente han sido tomas culturales, ¿sí? Lo que se presenta de nuestro país hacia el exterior solo ha sido el tema de la ola de la violencia. No, acá también han habido manifestaciones de índole cultural. Entonces, las personas se reúnen, hacen canelazos, ollas comunitarias, se politiza a la gente, se les explica estos temas, ¿sí? Que no son fáciles de entender para la población porque nunca se les habló del IVA. Ellos pagan el producto y no entienden realmente por qué la gente está diciendo que se les está cobrando de más. Pero bueno, entonces tener en cuenta que la manifestación no solo ha sido violenta. 65 víctimas de agresión en sus ojos han perdido el órgano, eso es una cosa irremediable, pierden un ojo, a veces en algunos casos incluso los dos ojos, y es que hablar de una ceguera es algo que uno no puede dimensionar.
Claro. 137 casos de disparo con arma de fuego. No, pero entonces llega la policía y debería estar disparando, o sea, se les habilitan los gases lacrimógenos, ¿sí? Pero ¿cómo así? ¿De dónde salieron balas? Esa es la gran pregunta, ¿de dónde salen balas? Por supuesto, todo el mundo sabemos que fueron disparadas por la misma policía y algunas personas vestidas de civil que después las capturan y se demuestran que son policías y que al final van a representar los 45 muertos que ya les había dicho. Y 25 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Esos 25 muertos, esas 25 víctimas de orden sexual, ¿sí? Generalmente son asociadas con las mujeres, ¿sí? No se ha presentado alguno que diga, no, pues fue violado un hombre. No, han sido mujeres. ¿Y en qué momento se presentó? En el mismo momento que le decía yo, van a ser retenidas en los CAIs. Entonces, 25 chicas que pues todo el tema del machismo, todo el tema de la agresión, de los poderes, ¿cierto? De la oportunidad que tiene la fuerza pública para generar estos hechos, que devela otra cosa. No solo se presenta en un tema de paro, o sea, todo el mundo tiene los ojos sobre la fuerza pública, todo el mundo tiene los ojos sobre los policías y aún así se presentan 25 casos. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí sí como dice el dicho, imagínense lo que están haciendo cuando nadie los está viendo. Entonces hay un problema de la institución. Y ahora, una cosa que de pronto para que lo noten, la bandera que tengo atrás se ha convertido en un símbolo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la bandera en su orden es amarillo, azul y rojo. ¿Qué representa el amarillo? Las riquezas. Muchas personas hoy las están sacando como blanco. No tenemos ninguna riqueza. Todas las riquezas han sido exportadas. Se las están robando los que manejan este país y las están vendiendo a los que manejan el mundo. ¿Sí? El azul, los ríos, los mares, ¿sí? Que contamos con dos. Y el rojo, que pues es la sangre derramada por los mártires, ¿cierto? Desde la época de la independencia, que allá en el 1810. Ahora estamos usándola al revés. ¿Por qué? Porque ha sido mucha sangre derramada. Ya las cifras que ahorita le estaba diciendo lo develan. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que en todo esto llamemos la atención de la población en general para que diga, oiga, vea, sí, algo está mal en este país y que lo entiendan, porque ellos lo han sufrido. Ellos saben que no tienen trabajo, que no tienen educación, que no tienen salud, pero finalmente no saben cómo conceptualizarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no han tenido nunca un tema de la educación. Es interesante, por ejemplo, salgo yo al frente y empiezo a escuchar a la población, por lo menos así no estén de acuerdo con las movilizaciones, que estén hablando de eso. Eso ya visualiza una necesidad por entender qué es lo que está pasando y eso ya es un paso. Eso es lo que se ha logrado. Muchas personas han comido más en las ollas comunitarias que ha generado el paro que lo que ellos se alimentan en sus casas. Eso también ha posibilitado que la gente se mantenga. Pues sí, Entonces, sin duda, este tipo de movilizaciones siempre nos ha causado a toda Latinoamérica, insisto, una suerte de inspiración, porque también compartimos muchas de esas dolencias y yo creo que también el pueblo mexicano debería de voltear a ver esa experiencia que está sufriendo Colombia. Yo me identifico muchas cuestiones con ustedes, con lo que me platicas. Sin embargo, pues me tocó estar de este lado. Yo terminé una carrera en Derecho, soy abogado laboral. O sea, muchas cuestiones me son muy familiares. Y quisiera saber ya finalmente y para cerrar, ¿qué palabras vienen a tu mente cuando escuchas abogado? ¿abogado? Claro, te agarré un poco en curva, lo sé. Hoy me cogió por un lado blando porque siempre he pensado que, o sea, es curioso.
siempre he pensado que el trabajo del abogado es interesante, pero si el orden político, sí, internacional se diera, o la educación de las personas se diera a tal punto que la gente entendiera, ¿cierto? Sus constituciones, sus derechos, sus deberes, ¿sí? No tendría por qué existir algo como el abogado, porque es que, pues todo el mundo estaría en la condición de pelear por sus derechos y ser garante de que se den, ¿sí? Entonces, o sea, evidentemente no tenemos esa cultura, no tenemos esa educación y necesitamos de alguien que esté presente para estos temas jurídicos. Yo salgo a la Claro, calle, no lo tengo, pero ya hagamos caso hipotético que tuviera un vehículo, me estrello con alguien. Yo estaría en la capacidad de solucionar ese tema, pero no lo puedo, lo primero que se me viene a la cabeza es dónde tengo un buen abogado que me saque este lío, ¿sí? Van a entiendo. quitarme mi casa. ¿Qué hago? O sea, necesito un buen abogado o sea, o sea, si la educación y todo funcionara como debería funcionar, no necesitaríamos de la profesión, pero pues hoy nos damos cuenta que no tenemos esa cultura y necesitamos evidentemente de esta profesión. Bueno, pues sí, al fin y al cabo todos necesitamos de todos Sí, en esta parte de la sociedad, y que yo creo que lo que necesitamos es saber que vivimos en una colectividad, y que me gustó mucho la parte en la que me hablaste, ¿no? Tú estabas en un sentido privilegiado, pero en tu vecino no, pero aún así no puedes ser indolente. Yo creo que me llevo esa frase yo para no ser indolente ante todas las cuestiones que nos presentan, porque al fin y al cabo, como tú bien lo dices, en algún momento entre un lío, pues van a necesitar de nosotros, o necesitar de nosotros. Yo creo que no debemos ser indolentes ante las situaciones y problemas de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Entonces, yo esa frase me la llevo pues para mí, para mi experiencia, y sobre todo pues, te agradezco mucho este espacio, que la verdad nos nutriste, o a mí en especial me nutriste mucho de la situación que existe en Colombia, de una parte más real y no tan mediática como es lo que a veces más nos llega en estas situaciones. Entonces, pues, la verdad es que es un gusto platicar contigo, espero verte por acá, verte por ojalá, allá, y seguir acá platicando por bienvenido. este espacio, y ya, a lo mejor cambiamos el café por algo más, estaría perfecto. Espero verte pronto, o al menos Igual, estar en contacto. gracias Mucha por fuerza. el espacio. Gracias a ti.